Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Tu fidelidad por generaciones, afianzaste la tierra y está firme. Por tu disposición, mantienen hasta hoy, pues todo está a tu servicio. Si tu voluntad no fuera mi delicia, habría perecido en mi aflicción. Jamás olvidaré tus decretos, pues con ellos me vivificas. Tuyo soy, sálvame, que busco tus normas. Me acechan los malvados para perderme, pero yo medito tus preceptos. He visto límites en todo lo perfecto, pero qué inmenso es tu mandato. Salmo 119, del 89 al 96. Tema: la inspiración de la Biblia. Bienvenidos, queridos hermanos. Podemos ver en la misma palabra de Dios la conciencia que hay de que el texto sagrado ha sido inspirado por Dios. Los mismos padres de la iglesia, al referirse a la escritura, la van reconociendo como una obra inspirada por Dios. Algunos de los padres, por ejemplo, San Clemente de Roma, Teófilo de Antioquía, Clemente de Alejandría, utilizan esa expresión escrituras sagradas o escrituras divinas para hacer referencia a que es una obra de Dios o inspirada por Dios. También algunos padres apostólicos como Justino, Ireneo, Orígenes, aplican ese término de inspiración a las escrituras. Ellos las consideran como inspiradas por el Espíritu Santo y en algunas ocasiones utilizan el verbo de dictar como si fuera el Espíritu Santo el que estuviera dictando o inspirando al escritor. San Gregorio Magno, él considera que Dios es el autor de las sagradas escrituras. Lo mismo León XIII, Benedicto XV, Pío XII, designan al escritor sagrado, es decir, al agiógrafo, lo llaman instrumento de Dios. Es decir, Dios se valió de los escritores sagrados. También el texto de la Didache, un texto muy antiguo de la Iglesia, Eusebio de Cesarea, Hipólito, Ireneo y algunos otros de los padres de la Iglesia hablan de la Escritura como palabra de Dios. Es decir, con distintas frases, pues van repitiendo cómo la Biblia ha sido inspirada. Hugo de San Víctor habla de los autores sagrados y los llama profetas y utiliza esa palabra agiógrafos, una palabra griega, es decir, hacedores de palabras. Agiógrafo es como el escritor, pero es un término que se empezó a utilizar para referirse no a cualquier escritor, sino a los escritores sagrados. Santo Tomás de Aquino, él también se refiere al autor de la Biblia y habla que el Espíritu Santo es el autor de la Biblia. Hoy llamamos el autor principal, es decir, hablando de la inspiración. Pedro de Alí habla de acción de Dios y acción del hombre. O sea, hay una acción de Dios en la inspiración, pero hay también una acción del hombre que es el compilador o el editor o el escritor material o el que pone por escrito la inspiración. Ya el Concilio Vaticano I
habla de los libros sagrados escritos por inspiración del Espíritu Santo. Poco a poco, pues se va afinando de alguna manera la expresión que se refiere a la inspiración. El Papa León XIII, en la encíclica Providentissimus Deus, habla de la relación que hay entre Dios, entre el inspirante, o sea, Dios que inspira, y el escritor inspirado. La inspiración bíblica, dice, es un carisma, una gracia sobrenatural. Es un carisma dado por Dios a ciertos hombres del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento para consignar por escrito, con validez general, aquellos misterios de Dios, de su intervención en la historia de la salvación humana, que Dios ha querido que fuesen de este modo entregados a la iglesia por causa de nuestra salud y santificación. Se va preparando de alguna manera la definición que dará ya también el Concilio Vaticano. Vean un poco antes el Concilio de Florencia. Dice, la Iglesia confiesa un solo e idéntico Dios como autor del Antiguo y Nuevo Testamento, es decir, de la ley y los profetas, como también del Evangelio, porque los santos de uno y otro testamento han hablado bajo inspiración del mismo Espíritu Santo. O sea, aquí se refiere a los santos para hablar de los autores sagrados, que han hablado bajo inspiración del mismo Espíritu Santo. De estos acepta y venera los libros comprendidos bajo los siguientes nombres. Y ahí va a seguir el concilio de Florencia mencionando los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo. El concilio de Trento dice que de igual afecto de piedad e igual reverencia recibe y venera todos los libros, así del Antiguo como del Nuevo Testamento, como quiera que un solo Dios es autor. Y vean la definición final que da el Vaticano II, el Concilio Vaticano II en la Dei Verbum, número 11. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. ¿Vean? Por inspiración. La Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santos y canónicos los libros enteros del Antiguo y Nuevo Testamento con todas sus partes, hablando de aquellas partes que son protocanónicas y otras partes deuterocanónicas. Incluso libros protocanónicos y deuterocanónicos, todos son aceptados, porque escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo tienen a Dios como autor. Tienen a Dios como autor. Y como tales se han entregado a la misma iglesia. Pero en la redacción de los libros sagrados Dios eligió a hombres que utilizó usando sus propias facultades y medios. O sea, los autores sagrados utilizaron sus facultades y sus propios medios, su conocimiento, de forma que obrando Él, Dios en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores, todo y solo lo que Él quería. Por eso, en esta definición ya se ve como Dios es el autor principal, el inspirador, y el escritor humano, el escritor sagrado, es el autor secundario, que consigna por escrito. Pero al poner todas sus facultades y todos sus medios, es el verdadero autor de la Sagrada. Vean los textos clásicos sobre la inspiración. Tenemos dos textos, aunque en muchos lugares se ve la conciencia de que es Dios quien habla en la Escritura, el valor sagrado, el valor canónico, el valor reglamentario que se le da está presente en muchas partes, pero hay dos textos muy importantes.
Vean la segunda carta a Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Aquí se hace énfasis en la inspiración de la escritura. O sea, la escritura, los libros como tales, son inspirados. Por lo tanto, la escritura es inspirada por Dios y útil. Hay una lectura distinta, por ejemplo, en la Vulgata. Toda escritura inspirada por Dios es útil, es simplemente un cambio de perspectiva. En la lectura normal hace énfasis en la escritura inspirada. Toda escritura es inspirada y también es útil. En esta lectura que pone la Vulgata se hace énfasis en la utilidad. Toda escritura inspirada por Dios es útil, pero son dos lecturas diferentes o simplemente dos perspectivas diferentes. En los manuscritos pues están estas dos formas. Simplemente es el cambio de énfasis. Aún así, en este texto de la segunda carta a Timoteo se habla de la escritura inspirada por Dios. Y vean en la segunda carta de Pedro 1:21, pues nunca profecía alguna fue fruto de la voluntad humana. Los profetas fueron hombres que hablaron de parte de Dios, movidos por el Espíritu Santo. Vean, aquí en la segunda carta de Pedro se refiere a los profetas o a los escritores, o sea, a los hombres de Dios que escribieron por inspiración de Dios. Hay una complementación entre estos dos textos. Mientras la segunda carta a Timoteo habla de la escritura inspirada, o sea, el texto inspirado, la segunda carta de Pedro habla de los autores inspirados. O sea, el texto resulta inspirado porque los autores son inspirados. Es decir, hay una complementación en estos dos pasajes. Tanto la escritura como los escritores son inspirados por Dios. Aún así, queridos hermanos, aunque Pablo a Timoteo le dice que la escritura es inspirada, y también la segunda carta de Pedro dice que los autores son inspirados, no se puede deducir de estos textos sagrados cuáles libros y cuántos. En aquel tiempo había muchos libros que se hacían pasar por inspirados o con nombres de los apóstoles o personas del pueblo de Dios. Hoy tenemos libros considerados como inspirados y otros apócrifos. ¿Cómo podemos descubrir o cómo se puede saber cuáles sí y cuáles no? Ahí entra el papel de la iglesia. Estos libros simplemente dicen, la escritura es inspirada, pero ¿cuáles libros? ¿Cuántos? Los escritores son inspirados. ¿De cuáles libros? ¿De cuántos? Se necesita la intervención de la iglesia, como hemos visto en los temas pasados, la canonicidad, que es la aceptación por parte de la iglesia de uno o más libros como inspirados. Entonces, la regulación va dándose por la iglesia que acepta tales libros y otros no. Los criterios de por qué acepta unos y otros no, ya los hemos visto en temas pasados. Así que, pues hay esta conciencia de la inspiración y hay estos dos textos claves para entender la inspiración, pero no basta con los pasajes porque no nos aclaran cuántos libros ni cuáles. Para esto se necesita la iglesia, la aceptación por parte de la iglesia que nos dirá
cuáles libros, cuántos libros debemos aceptar como inspirados. Queridos hermanos, que Dios les bendiga abundantemente en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.